así como en algún momento de la historia el cólera o la tuberculosis fueron enfermedades que marcaron la vida de miles de personas, en la actualidad ese lugar lo ocupan los trastornos de ansiedad y vamos a dedicar un buen rato del programa de hoy a conversar del tema porque es una condición que se caracteriza por provocar un estado permanente de intranquilidad que puede repercutir de muchas maneras en el funcionamiento de nuestro organismo, ¿verdad? Hay dolores, y eso lo vamos a aprender a lo largo de la conversación, hay dolores que son justamente provocados o que tienen un origen en la ansiedad. Y para ampliarnos el tema, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Alejandra López, ella es psiquiatra, y el doctor Daniel Murillo, que es médico internista. Así que queremos abordar el tema desde dos perspectivas con ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Bienvenidos, ¿cómo amanecen? ¿Bien? Bien, por dicha. Qué bueno. Doctora, tal vez para comenzar con usted, uno a veces no cree, pero ¿cuál es el poder o cuánto poder tiene el cerebro, por ejemplo, en lo que nos ocurre físicamente? Bueno, mira, Randall, yo pienso que el cerebro realmente tiene un poder ilimitado en lo que nos ocurre físicamente a los seres humanos. Esta correlación de mente y cuerpo ha sido algo que con todos los avances de neurociencias que se han venido dando en los últimos años hemos podido dilucidar mucho mejor. Para entender la ansiedad, precisamente, dentro de esta relación mente y cuerpo, podríamos imaginar que la ansiedad funciona como un sistema de alerta que se activa a nivel central. Cuando llamamos nivel central nos referimos al cerebro. Y esto, la funcionalidad al final, es que el cuerpo se prepare ante una potencial amenaza, ¿verdad? Para que reaccionemos físicamente. Entonces se envían señales al corazón, a los músculos y a los órganos para que podamos reaccionar ante la amenaza. El problema surge cuando esta respuesta es exagerada o cuando percibimos como amenazas situaciones que realmente no lo son. En ese caso, ya la ansiedad deja de ser un sentimiento común y ya se podría tornar o cambiar a un trastorno de ansiedad. Y es allí donde ya vamos a tener repercusiones de la salud física y, como nos va a comentar el doctor Murillo más adelante, también específicamente físicas y también, pues, por supuesto, de la salud mental. Doctor, ¿por qué usted no nos ejemplifica, digamos, algunas situaciones, algunas condiciones que podrían ser detonadas por un problema emocional y que a lo mejor a veces ni siquiera sospechamos que eso es así? Claro. El problema de esto es que la mayoría de las personas no creen, como lo dijo la doctora, que el cerebro sea tan poderoso de causar síntomas físicos. El mejor ejemplo para estar claros y para que todo el mundo dimensione qué tan malo puede ser, es el síndrome del corazón roto. En los años 90 en Japón, personas que habían tenido una pérdida, un evento trágico en sus vidas, pero principalmente la pérdida de un ser querido, al tiempito de los días desarrollaban un dolor fuerte en el pecho y falla cardíaca, digamos, caen en insuficiencia cardíaca. Al principio se pensó que esto era un infarto, digamos, que de la tristeza habían tenido un infarto. Pero cuando ya se hicieron, digamos, estudios, se dieron cuenta que el corazón no se estaba infartando, sino que se movía diferente, se movía de forma anómala. Y toda esta disfunción en el corazón era por una cantidad de sustancias que liberó el cerebro en ese momento de tristeza y que fueron y afectaron directamente el corazón. Estas sustancias viajan por todo el cuerpo, pero en el caso del corazón roto, el síndrome del corazón roto, afecta, digamos, el corazón, ¿verdad? Pero puede darse síntomas prácticamente a cualquier nivel del cuerpo. Digamos, ese es el mejor ejemplo de cómo un problema cerebral puede causar consecuencias físicas. Qué curioso, ¿verdad? Porque uno pensaría, yo hasta hoy que usted me cuenta esto, pensaba que eso era una exageración, ¿verdad? Porque a veces mucha gente dice, es que, a ver, esta persona me dejó y me dejó roto el corazón. Literalmente. Literalmente. Sí. Qué curioso. Doctora, ¿qué tan frecuentes son los trastornos de ansiedad en términos generales entre nuestra población? Bueno, específicamente para Costa Rica no contamos con datos epidemiológicos, ¿verdad? Pero sí podemos decir que la ansiedad es el problema de salud mental con mayor prevalencia a lo largo de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, también algo importante de señalar es que la ansiedad puede tener un inicio precoz. Puede suceder desde la infancia con diferentes manifestaciones y puede haber una leve posibilidad de que sea más frecuente en mujeres que versus hombres. Hablamos de una relación 2-1. Por la carga hormonal, me imagino. Exactamente. Ahora, en una situación como la que estamos viviendo, yo me imagino que los casos han aumentado.
Sí, claro, definitivamente. Pues uno lo ve como un reflejo, ¿verdad? En el hospital o en la consulta privada. Suele ser ya la ansiedad per se antes de la pandemia uno de los principales motivos de consulta en los pacientes a nivel de psiquiatría, pero sí que es notorio, hablamos entre colegas, de cómo realmente esto ha aumentado y es algo que va a seguir aumentando a posterior, ¿verdad? Porque todavía estamos en pandemia y no sabemos lo que va a suceder pues, más adelante. Doctor, hay algo importante y es el abordaje de esta condición. Digo, generalmente uno siente que lo abordan o los psiquiatras o los psicólogos, pero yo no sé qué tipo de abordaje le da la medicina interna, por ejemplo. Bueno, los seres humanos somos integrales, ¿verdad? Tenemos un ámbito, digamos, religioso, un ámbito familiar, un ámbito laboral, un ámbito social. Y para estar bien, digamos, tenemos que estar bien en todos los ámbitos. El cuerpo se puede dividir en diferentes sistemas, ¿verdad? El internista es, por excelencia, digamos, el médico que se dedica a integrar todos estos sistemas. Como la mayoría de las personas consulta por síntomas físicos, ¿verdad? Entonces, a veces la primera consulta de una persona con ansiedad es donde un internista o donde un médico general, ¿verdad? Entonces ya nos toca... Porque va por la manifestación. Exactamente. Yo diría que las personas desean que se les encuentre una enfermedad física que explique los síntomas físicos, claro, ¿verdad? Entonces, cuando, digamos, ya se detecta que es un problema de ansiedad, la mayoría de las personas no aceptan muy bien eso, ¿verdad? No aceptan eso. Y yo pienso que es prácticamente por un tabú que existe en nuestra sociedad, digamos, hacia, digamos, no permitir que esas emociones, digamos, nos gobiernen. Pero, como explicó la doctora, esto es una enfermedad. Y lo que hacemos es básicamente tratar, digamos, de canalizarlos en ese sentido. Sí, que justamente de eso, hacia el final de la entrevista, les voy a pedir a ambos que nos den un mensaje, sobre todo orientado a romper los prejuicios, porque todavía se maneja, bueno, usted sabe, ¿verdad? Mucho prejuicio con respecto a una persona que tenga un problema, digamos, como este. Claro, debería ser algo normal de hablar. Totalmente. Debería ser como, digamos, tía, ¿cómo seguiste la presión? Tía, ¿cómo seguiste el azúcar? ¿Verdad? Sí, o sea, hay enfermedades que son tan inherentes de hablar, de decir, no le dé eso porque ella se está cuidando, y todo es de conocimiento. Pero si alguien tiene un problema ansioso, es como, no le hable esto, no. Es como un tabú todavía. O diga usted, No se es hace. que voy a mi consulta con la psiquiatra. Exacto. No, en serio. O No, sea, es una realidad, y lo claro. hemos hablado aquí muchas veces en el programa. Bueno, justamente hablamos de estos temas porque queremos romper esos mitos, ¿verdad? Y entender que lo que pasa en nuestro cerebro y el bienestar que tenga es parte de la salud de todo el organismo, es parte de una salud integral, como ustedes dijeron. Así que es curioso, lo mencionamos con mucho respeto, pero porque así es. Vamos a colocarles una gráfica que elaboramos con algunos síntomas físicos de ansiedad para que ustedes nos ayuden a interpretar un poquito que esto es que como la forma en la que la ansiedad a veces se manifiesta físicamente. Sí, esos son de los síntomas físicos más frecuentes, digamos. Antes mencioné el síndrome del corazón roto, pero eso es algo poco frecuente, pero digamos, es un buen ejemplo. Pero todas estas cosas son de todos los días. El insomnio, la fatiga, contracturas musculares, dolor de cabeza. La presión arterial elevada es, digamos, una de las más frecuentes porque presión arterial elevada es diferente de hipertensión, ¿verdad? Muchas veces las personas ansiosas tienen la presión arterial elevada, no significa que sean hipertensos, pero van a la consulta al internista porque creen que son hipertensos. Ya cuando uno detecta que bajarles la presión sería como tratar solo un síntoma y no la enfermedad subyacente, entonces es cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Estas enfermedades, como lo ha dicho la doctora, digamos, no respetan edad. Entonces, pueden tener a diferentes edades diferentes síntomas. En niños la ansiedad se puede presentar diferente a adolescentes y en adolescentes diferente a adultos y adultos diferente a adultos mayores. Claro, y ahí veo que tenemos cosas como, ¿verdad? Además, muy comunes. Colitis, diarreas nerviosas, dificultad para concentrarse, cuando dice que se le duermen las manos o que se le duermen los pies, a veces todo... un síntoma muy frecuente que no está ahí es a veces dolor en el pecho, ¿verdad? En el centro del pecho, como una punzada. Eso también en situaciones estresantes, digamos, inflaman los cartílagos del pecho y las personas consultan por dolor de pecho, ¿verdad?
Pero todo esto puede ser, digamos, secundario a la ansiedad. Y hay algo muy importante, que las personas quieren, digamos, controlar estos síntomas. Pero la ansiedad no es una decisión, es otra enfermedad. Es como decir un hipertenso que un día se despierte y diga, ya yo no soy hipertenso, ¿verdad? No se puede. Es como una persona con ansiedad se despierta y diga, no, ya, hoy no siento ansiedad. Eso no se puede, digamos, decidir. Y tampoco se puede justificar, porque mucha gente trata de justificarlo. Digamos, si yo tengo trabajo, si estoy bien, si no tengo justificación para sentirme mal. Pero realmente la enfermedad no se trata de justificarse ni de que uno pueda controlarla, digamos, con apagarla, digamos, con una decisión. Sí, eso es importante, ¿verdad? Porque la persona que lo siente no tiene el control. No. Y eso yo creo que contribuye muchísimo al tabú, este miedo que tenemos todos los seres humanos de sentir que no tenemos control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras emociones o sobre nuestros pensamientos. Creo que eso ha influido muchísimo en que todos los temas de salud mental en general generen estos tabús o estos mitos y este miedo de que la gente, como dijo el doctor ahora, prefiera que se le diga que tiene una enfermedad física de fondo, que se le haga un diagnóstico diferencial y se le termine diciendo, no, lo que tenés al frente es un trastorno ansioso y de pronto sería mejor que consultes con psiquiatría o con algún especialista de salud mental. Claro. Eso termina siendo algo que las personas no se lo toman de la mejor manera muchas veces todavía. Sí, no, y lo que mencionaba el doctor Murillo anteriormente, he escuchado mucha gente, o uno mismo en algunas ocasiones, porque no tiene la información correcta para poder abordar este problema es, pero ¿por qué te sentís así? Claro. Tenés una vida lindísima, tenés trabajo, tenés familia, tenés hijos, sí. Tenés salud. Entonces uno comienza a recitarle a la persona la lista de cosas por las cuales debería sentirse bien, pero no entiende que es que esa persona no decide sentirse mal. No. Y eso, ¿verdad? Es un asunto que no puede controlar. Exactamente. Y eso pasa mucho, digamos, tal vez de nuestros padres o abuelos que tenían condiciones inclusive, digamos, tal vez peores que las de nosotros, tal vez económicas, sí, claro, oportunidades, ¿verdad? Y entonces ellos salieron adelante, sí, y ahora muchos ven, pero ahora usted tiene todo y yo no tenía nada. ¿Y por qué se siente así? Claro. O sea, no hay justificación para que se sienta así. Y eso genera culpa en las personas, lo cual empeora los síntomas en particular, porque entonces viene esta culpa de por qué me siento de esta manera si tengo esta lista de situaciones, esta idea de que pueden haber personas peores, que entonces no es justificado que yo tenga estos síntomas y inhibe a la persona de consultar por esta misma situación de culpa o de no querer ser señalado o porque la retroalimentación, cuando lo habla con algunas personas cercanas, los comentarios que reciben no son tan positivos. Claro. Y repito esto, sé que lo hacen o que lo hacemos con toda la buena intención, claro, de contribuir un poquito a que la persona se sienta mejor. Lo que pasa es que no tenemos las herramientas correctas para poder abordarlo. Y precisamente también eso es otra de las causas por las que estamos haciendo esta entrevista. Doctora, algunos pacientes con depresión presentan síntomas muy parecidos. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, una cosa de la otra? Bueno, esto es una muy buena pregunta porque hay dos cosas. Primero que todo, bueno, tanto los trastornos ansiosos como los trastornos depresivos son entidades distintas, pero muchas veces se traslapan o se correlacionan, aparecen juntas o aparece una después de la otra. Entonces, eso es una pregunta que siempre hacen los pacientes. ¿Será, doctora, que yo lo que tengo es depresión? ¿Será que lo que yo tengo es ansiedad? Un poco pues nos basamos en la entrevista clínica, en la valoración que hacemos del paciente, en los síntomas que encontramos y hay dos sintomatologías o dos características que son un poco más presentes en los trastornos depresivos que nos ayudan a hacer este diagnóstico diferencial que llamamos en medicina. Uno es que en las personas deprimidas pues lo que hay es como mayor afecto depresivo la mayor parte del día, durante todos los días por un periodo largo, ¿verdad? Y hay otra característica muy clásica de la depresión propia que no es tan presente en la ansiedad, que es la pérdida del goce o del disfrute por las actividades que yo antes solía disfrutar o gozar mucho, precisamente. ¿En serio? ¿Cómo está eso? Eso es algo que se denomina pues anedonia y es un criterio como muy importante, es uno de los criterios principales que utilizamos para hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor y es algo que pues yo puedo tener un trastorno depresivo mayor y puedo tener un trastorno ansioso como comorbilidades juntas apareciendo o pueden ser entidades distintas. Entonces, pero puede ser, por ejemplo, que la persona antes disfrutara mucho de cocinar o de, no sé, ir a mejenguear los fines de semana y ahora ya no.
Sí, eso es un buen ejemplo. Los pacientes en la consulta le dicen a uno, es que, qué sé yo, de pronto yo me sentía mal, me decidí ir el fin de semana a la playa porque este suele ser un sitio en donde yo voy y ahí yo me relajo muchísimo, vengo recargada, vengo sintiéndome muy bien. Y de pronto, doctora, fui el fin de semana y estaba allí y no podía disfrutar las cosas, me daba lo mismo, quería regresar, no tenía esta sensación de placer o de disfrute o goce que en otros momentos esta actividad me dio. Y ahí pues yo dije, ah, no, aquí algo está pasando. Algo malo hay. Sí. Bueno, interesante. Vean, no les dije al principio, pero estamos abiertos a que nos hagan sus preguntas para cualquiera de ellos dos, o si quieren compartir con nosotros alguna situación que estén viviendo, ¿verdad? Alguna experiencia que nos ayude a enriquecer la conversación, por supuesto que lo pueden hacer por escrito al Facebook, buscan la fotografía y ahí lo hacen. Y también está el 6087-7777, que es el número de WhatsApp, para que nos manden la pregunta en video, un video de WhatsApp. Daniel, ¿un trastorno de ansiedad podría afectar, digamos, el abordaje o el tratamiento que yo le doy a una enfermedad de fondo que ya yo tenga? Por ejemplo, la diabetes o la hipertensión que usted mencionaba anteriormente. Claro, así como mencionaba que somos integrales, si usted está bien, digamos, en el trabajo, pero mal en la casa, no va a estar bien. Si usted está mal en la casa y bien en el trabajo, no va a estar bien. Igual en el cuerpo, todos los sistemas tienen que estar como en sintonía. Si un sistema tan poderoso como el sistema nervioso, específicamente el cerebro, no está bien, digamos, eso afecta al resto de sistemas. O sea, en la casa no está bien, ¿verdad? Entonces, pasa mucho, digamos, con las enfermedades más frecuentes, ¿verdad? Con la diabetes y la hipertensión. Con la diabetes, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen traslapadas estas dos y además, digamos, un trastorno ansioso. Es muy frecuente. Entonces, cuando la ansiedad o el trastorno ansioso está, digamos, como a todo mecate, no se ha detectado, no se ha medicado, estas personas tienden a hacer conductas compulsivas de comida, digamos, lo que se llama atracones, o no se cuidan lo que comen, digamos. Y así prácticamente es imposible controlar la diabetes, ¿verdad? Ese es un ejemplo. También pasan muy nerviosas o tienen insomnio y no duermen. Con eso es imposible controlar el cansancio y la presión arterial. O sea, por más medicamentos que uno les pueda dar para la presión y para la diabetes, digamos, nunca logran controlarse adecuadamente hasta que no se aborden todos los problemas del cuerpo. ¿Ok? Muy interesante. En los problemas ansiosos se libera una hormona llamada cortisol, que es una hormona de estrés, ¿verdad? Que cuando el cuerpo está estresado, esta hormona se libera. Esta hormona sube la presión y sube el azúcar. Entonces es un factor biológico que no deja controlar a los pacientes tampoco, ¿verdad? Por supuesto. Doctora, ¿por qué no nos explica cuáles son los detonantes, digamos, cuáles pueden ser las causas de la ansiedad en una persona? Ok, bueno, mira, la ansiedad como enfermedad puede tener diversas causas. Puede haber el tema que denominamos los antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Que es que en mi genética, pues yo tengo una predisposición a este tipo de trastornos y esto, pues lo que preguntamos es un poco sus familiares cercanos de primer grado, tienen problemas semejantes, lo cual siempre es una pregunta complicada, porque como la ansiedad y los temas de salud mental resultan ser tabús, claro. Entonces no es un tema de sobremesa en las familias, entonces muchas veces en la primera consulta la respuesta es, no, en mi familia nadie padece de ansiedad, o nervios, como es un término clásico que se utiliza aquí a nivel de país. Y ya en las consultas subsecuentes es como, doctora, mira, hablé con mi familia de lo que hablamos y de pronto ya salió, que mi mamá también, que una tía, que un primo, y ahí pues va saliendo. Eso es muy importante, los antecedentes, y pues otra cosa podrían ser eventos o situaciones traumáticas que yo me enfrente que activen ese sistema de alerta que hablamos al principio. Lo que llaman eventos desencadenantes. Eventos desencadenantes. Esto puede ser que la muerte de un familiar, la pérdida de un empleo. Las crisis en general, ¿verdad? Todo lo que represente para mí una crisis vital. Por ejemplo, una situación socioeconómica complicada por la pérdida de un empleo, una separación de pareja, atravesar una pandemia, puede ser también una crisis. De estas cosas que realmente me saquen de mi zona de confort y que me pongan en estado de alerta. ¿Y la ansiedad es una condición de por vida? Para poderte contestar eso bien hay que entender primero una cosa. Los trastornos de ansiedad como tal tienen diferentes clasificaciones, no hay como una sola ansiedad. Entonces, por ejemplo, para citar algunos, para que las personas lo puedan entender, pueden haber fobias,
pueden haber crisis de pánico o un trastorno de pánico, puede haber un trastorno de ansiedad generalizada, que es muy frecuente, y en poblaciones de menores de edad inclusive pueden haber otras presentaciones como mutismo selectivo o como ansiedad de separación, ¿verdad? Entonces, dependiendo del trastorno específico de ansiedad que yo tenga y del momento de la presentación en mi vida y de cuántas crisis o episodios yo vaya a tener, puede ser que sea un evento aislado o unos pocos eventos a lo largo de mi vida, a como puede ser que sí sea un diagnóstico que ya yo tenga crónico y que me acompañe por un buen tiempo y sí requiere una terapéutica más prolongada, definitivamente. ¿Qué es mutismo selectivo? Son, digamos, niños que realmente pues no tienen mucho miedo o mucha angustia a hablar, entonces pues no hablan, quedan básicamente mudos y solo dicen algunas palabras específicas o se comunican con personas muy cercanas a su núcleo familiar, ¿verdad? Como la mamá, por ejemplo, pero van a la escuela y no le hablan a la profesora ni a los compañeros, exactamente. Ah, qué interesante. Vean, quiero ir incorporando algunas de las preguntas que ya nos están haciendo. Claro. Y aquí hay una muy buena de Juliana Miranda. Dice que ella tiene depresión y ansiedad simultáneamente. Y dice que en el último año y medio ha subido 25 kilos. Y quiere que por favor le expliquen qué relación hay, por ejemplo, en este aumento de peso. Sí, esto que mencionaba el doctor Murillo del cortisol, pienso que puede ser una correlación directa, ¿verdad? Al estar en un estado proinflamatorio generalmente y al estar en este sistema de alerta que te comentaba, como esto es un mecanismo evolutivo, pues yo siento que estoy ante un estrés y que tengo que reaccionar. Entonces mi cuerpo me está obviamente mandando estas señales a mi cerebro, al cuerpo, y entonces el cuerpo lo que me pide es básicamente pues energía, azúcar, para que si yo tuviese, digamos, desde una perspectiva más evolutiva, que reaccionar ante esta potencial amenaza, qué sé yo, salir corriendo, yo pudiese como hacerlo de una manera más efectiva porque tengo a disposición azúcar o carbohidratos que se pueden metabolizar más rápido. Entonces, cuando yo tengo mucho cortisol liberado y estoy en estrés y estoy en este estado proinflamatorio, generalmente lo que mi cuerpo me va a pedir o me van a dar ganas de comer van a ser pues, carbohidratos, dulces, postres, este tipo de comida. No son palitos de brócoli. No va a ser una ensalada de pollo, definitivamente. Sí, entonces, claro. pues esto podría correlacionarse, ¿verdad? Los hábitos de vida, obviamente, si yo estoy ansioso o estoy deprimido, no van a ser los más óptimos. Y también, mediante esta anedonia o esta falta de disposición de hacer las cosas, probablemente tampoco esté muy dispuesto a ejercitarme, a movilizarme o a hacer actividad física. Entonces, creo que puede ser multifactorial al final. Sí, y en este caso, digamos, para tratar de orientar un poquito más a Juliana, ¿qué tipo de profesional ella debería consultar o quién podría ser, digamos, en la parte inicial, la persona que le colabore ahí? Bueno, los abordajes en salud mental preferimos que sean multidisciplinarios, ¿verdad? Cuando es un primer diagnóstico, siempre vale la pena tener una valoración previa de la salud física para descartar que puedan haber otras enfermedades que puedan estar simulando digamos, sintomatología afectiva, que es una realidad. Entonces, tener un control con medicina interna, con un médico general o inclusive dentro del control con el psiquiatra, que igual es un médico, podemos primero como encaminar a descartar que no hayan alteraciones hormonales u otras enfermedades que puedan correlacionarse con eso. ¿Y el nutricionista cuándo aparece? Tal vez para agregar ahí, claro, que yo creo que es muy importante, digamos, el aumento de peso y la ansiedad van completamente de la mano, ¿verdad? A veces las personas están deprimidas y más bien esas son las personas que no comen. Pero casi que todos los pacientes que yo he tenido ansiosos comen, digamos, y no se dan cuenta que están comiendo. Pero, digamos, comer a veces compulsivamente o sin darse cuenta es parte de, digamos, de su trastorno. Y hay algo muy importante. Así como usted puede, digamos, un hipertenso, digamos, que es una enfermedad muy frecuente y me gusta poner el ejemplo. Yo puedo darle pastillas, tratamiento a alguien para un hipertenso, pero tenerlo medio tratado o no controlado, ¿verdad? También los trastornos de ansiedad es lo mismo. Algunas personas están en tratamiento, pero la enfermedad, digamos, tal vez no está completamente tratada. O sea, para eso es importante el seguimiento. Seguir una dieta, hacer ejercicio, concentrarse en algo mientras está ansioso es imposible, prácticamente. O sea, entonces, tiene que estar muy seguro que la ansiedad se controle primero para después intervenir las partes, digamos, el peso, el sobrepeso, ¿verdad? O la obesidad.
Claro, es que Sí. por eso le pregunté, porque, Sí. porque digo, si el problema de ella es el sobrepeso, es probable que mucha gente le diga, vaya donde un nutricionista para que le dé, no sé, una dieta o No. le enseñe un estilo de vida más saludable. No va a seguir. Y no está atacando el problema de fondo. Exactamente. Claro. Entonces, aunque como dice ella tiene depresión y ansiedad y ya está diagnosticada y posiblemente medicada, pues, digamos, Sí. puede ser que esté, digamos, medio medicada. Y esto a veces no es cuestión como del médico que la vea, ¿verdad? No es que digo que, sino que muchas veces los pacientes creen que un tratamiento, y no solo la ansiedad, ¿verdad? Sino que un tratamiento, esa es la misma dosis y ese es el mismo tratamiento de por vida. Y esto es una enfermedad que algunas veces hay que subir el tratamiento y otras veces hay que bajar el tratamiento, ¿verdad? Entonces eso, yo siempre, digamos, me apoyo en los colegas de psiquiatría porque ellos saben exactamente si están controlados o no los pacientes. Sí, es interesante porque además esta parte del seguimiento Sí. Sí, es fundamental, sí. ¿verdad? Ok, dice Odalí Mendoza, ¿cómo puedo saber si una enfermedad física tiene origen en el estrés o la ansiedad? Yo tengo 8 meses con disfonía y a veces cuando me estreso pierdo más la voz. Sí podría ser una posibilidad. Bueno, Cualquier manifestación casi que podría ser una posibilidad. sí. Lo que hacemos los internistas, ¿verdad? En esto, digamos, los seres humanos siempre necesitamos una explicación. Y de niños, casi que lo vemos. Todas las personas que son padres, los niños empiezan, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y de adultos es lo mismo. Si alguien se presenta a la consulta, quiere saber por qué tiene eso, ¿verdad? Y entonces lo primero que hay que hacer un internista o médico general es hacer los estudios que sean necesarios para demostrarle a la persona que realmente no tiene nada físico. Y eso sí hay que hacerlo, digamos, como de cajón. Descartar problemas de tiroides, descartar hipertensión, descartar diabetes, descartar trastornos del riñón, descartar todas las enfermedades que esa persona cree que pueda tener, hay que descartarlas. Antes de abordarla y digamos, enfrentarla que puede ser un problema de ansiedad. Vea, Shirley Hernández nos hace un comentario que creo que aporta mucho. Mi hija ha estado padeciendo de muchos de los síntomas que han conversado ustedes. Adormecimiento en las manos, en los pies, desvanecimientos, como que se desvanece, pero no pierde ni el habla ni la vista, dice ella. Malestar estomacal. Nos sentimos muy identificados con el tema. Llegamos a la conclusión que era porque entró a la universidad y eso le estaba provocando un gran cuadro de ansiedad. Gracias por ayudarnos. Muchas veces no se tiene que, digo yo, pregunto, sí, porque cuando hablábamos de los eventos desencadenantes, Claro. a veces uno dirá, bueno, es que es más entendible o un poquito más lógico que si hay una muerte de alguien querido o hay una pérdida del trabajo o de alguien o de alguna relación, que una persona caiga en esto. Pero ¿cómo afecta una cosa como, por ejemplo, entrar a la universidad? Es una crisis vital al final, ¿verdad? Te saca de tu zona de confort, te expone a nuevas situaciones, a nuevas circunstancias que dependiendo de los rasgos de personalidad que tengas o de los mecanismos de afrontamiento, algunas personas pues los puedes superar, ¿verdad? Es cambiar, por ejemplo, todo el esquema de 5 años de ir al colegio en donde todo está programado, yo conozco a todas las personas, voy al mismo lugar, sé lo que viene más adelante, ¿verdad? El grado que sigue, pero en la universidad todo es incierto. Estoy en un lugar seguro, en el colegio, ¿verdad? En la universidad como que cambia el Todo se vuelve panorama. incierto y desconocido, todo es nuevo al final. Es cierto. Hay ansiedad normal, digamos, extender un poco. Hay ansiedad normal y es normal sentirnos ansiosos ante cualquier cambio. El problema es que las personas que tienen ya un trastorno de ansiedad, cualquier cosa puede desencadenar los síntomas. Entonces, digamos, una persona puede estar ansiosa por no tener trabajo y, digamos, que consigue trabajo y después puede estar ansiosa por entrar al trabajo y hacerlo bien y conocer a nuevas gente. Digamos, todas las pequeñas cosas que para las personas no parecieran ser grandes eventos, para las personas que padecen de esto es mucho. Esto que describe el doctor Murillo es justo lo que nosotros encontramos en las personas que tienen el diagnóstico específico de un trastorno de ansiedad generalizado. Es esta ansiedad a todo y a nada, a eventos cotidianos que para otras personas serían algo de rutina. De pronto para estas personas sí pueden ser un drama y sí pueden ser una situación que genere mucha angustia física en particular. Claro. ¿Cómo se aborda integralmente una situación como la ansiedad? Bueno, más bien debe abordarse integralmente, ¿verdad? Y inicialmente, como ya mencionamos, se hace una cita médica, historia clínica, examen físico.
se piden, digamos, los exámenes generales, todo, digamos, con el objetivo de descartar algún problema físico. Es más difícil cuando usted sí encuentra algo físico, pero además, digamos, detecta que el paciente está ansioso, que es también frecuente. Entonces, yo, digamos, si mis pacientes, algunos están oyendo, cuando detecto un problema de ansiedad, trato de explicarle a la persona, digamos, los beneficios que digamos, que conllevan ir a una consulta con psiquiatría. Porque esto es algo muy específico. Y hay amplia gama de medicamentos. Y ellos son los expertos en eso. Entonces, digamos, eso es lo que yo quisiera, digamos, para algún familiar, llevarlo donde la mejor persona. Y eso es lo que yo hago con mis pacientes, digamos. Trato de encaminarlos. Pero siempre hay mucha resistencia a las personas para ir al psiquiatra, ¿verdad? Mucha resistencia. Y yo me imagino que también resistencia a recibir medicamentos prescritos por un psiquiatra, porque de eso quería hablar. ¿Qué tan...? A ver, la gente tiene mucha idea de que causan dependencia. Sí. Y quiero que nos explique qué de cierto hay en esto. Bueno, mira, esto de los medicamentos en general, de los psicofármacos como grupo de medicamentos, siempre es un dilema en las consultas de psiquiatría, ¿verdad? Los pacientes pues vienen con estos miedos porque pues, si me imagino que es un medicamento que va a ir a actuar a nivel central del cerebro, pues pueden haber algunas ideas preconcebidas. De pronto es este miedo, por ejemplo, para decirte frases clásicas que me dicen los pacientes en la consulta: doctora, yo no quiero pasar sedada todo el día porque yo tengo que trabajar, o yo no quiero cambiar quién yo soy, la forma en la que yo pienso, la forma en la que yo actúo. Y pues esto que acabas de mencionar precisamente, que yo creo que es el estigma mayor. Yo no quiero tener una dependencia, una adicción a un medicamento, que luego de pronto yo ya no pueda estar bien sin ese medicamento, ¿verdad? Yo creo que esto de la dependencia en particular viene de un error de expandir a todos los medicamentos de la ansiedad efectos adversos de unos pocos. Y lastimosamente esto evita o es uno de los mayores impedimentos para que las personas precisamente busquen ayuda. Hoy en día tenemos una amplia gama de medicamentos orientados para tratar la ansiedad, que obviamente pues decidimos cuál elegir según las características de cada paciente, los síntomas que tenga, el diagnóstico específico. Y lo más importante que quiero que quede claro es que la mayoría son seguros y no tienen un riesgo de dependencia. Ok, que eso es importantísimo porque, como le digo, mucha gente, claro, bueno, usted lo sabrá en su consulta. De todos los días. Sí. Ok, vea. Dice Fabi, tal vez este comentario nos ayude también a terminar de redondear lo que estamos conversando. Cuando uno padece de esto, las personas no entienden que cada vez hay más síntomas que van apareciendo. Por eso es tan incontrolable, porque es parte de las emociones, pero hasta la fuerza de voluntad va desapareciendo y uno va teniendo más efectos físicos. Cuando estoy muy ansiosa, por ejemplo, hasta comienzo con tics nerviosos y la gente no me entiende. A mí, Fabi, gracias por contarnos esto. Y segundo, a mí me da un poquito de dolor de corazón cuando la gente dice es que no me comprenden, Claro. ¿verdad? E insisto, muchas veces es porque no tenemos las herramientas para poder comprender al que está a la par, a nuestro familiar o a nuestra pareja o lo que sea. Pero por eso hacemos Claro. este segmento, para dar un poquito más de luz. Sí, no podemos identificar lo que no conocemos. Entonces, a la hora de visibilizarlo, pues se vuelve más fácil para todos entender lo que le podría estar pasando al otro si es una persona cercana. Claro, claro. Hay un televidente que mandó un video, creo que se llama Carlos Rivera, me parece. Sí. Buenos días, mi nombre es Carlos Rivera. Quería saber si los TOCs pueden aumentar o disminuir la ansiedad y cómo tratar los mismos, ¿verdad? Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias y buen día para usted también. Explíquele a la gente o recuérdenos qué son un TOC. Bueno, los TOC, pues esto lo que significa es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? En general, para los temas de salud mental, los psiquiatras nos basamos en un manual de diagnóstico, pues que tiene listado los diferentes síntomas y de esa manera hacemos como los diagnósticos. Recientemente, pues se ha dilucidado por toda la fisiopatología, esto quiere decir que todo el mecanismo de acción a nivel cerebral que está implicado en el TOC, se ha pues sacado fuera de la clasificación de trastornos ansiosos y ahora se ve como otra entidad como tal, ¿verdad? Porque es bastante complejo.
Obviamente yo puedo tener comorbilidad, o sea, padecer ansiedad y poder padecer también un trastorno obsesivo compulsivo. Y pues para el tratamiento de los TOC, ¿verdad? El trastorno obsesivo, sí, muchas veces es muy necesaria la medicación, ¿verdad? Para ayudar a controlar tanto las ideas obsesivas como las compulsiones que vienen después. Pero sí se pueden relacionar en el sentido que si una persona tiene como una rutina o algo muy específico que hace, ¿verdad? En el momento que, digamos, llegó y el lapicero no estaba, digamos, donde tenía que estar, o como él tiene acomodado el escritorio, o como a él le gusta tener la computadora. O sea, cositas pequeñas a ellos les pueden dar desencadenantes de crisis de ansiedad. Claro. Sobre todo también cuando tengo rasgos muy obsesivos. Eso me hace más digamos, como vulnerable, ¿verdad? Tener estos rasgos, esas características, ser una persona pues más obsesiva, más cuadrada, con más problemas, digamos, para poder hacer cambios rápidos, adaptarme. Entonces, cualquier pequeño cambio en mi agenda o situaciones que yo no estaba esperando, sí que me pueden desencadenar, pueden ser otro factor de riesgo, un desencadenante para una crisis de ansiedad, por ejemplo. Interesantísimo. Una televidente dice lo siguiente: mi hija desde hace 6 meses aproximadamente viene con ataques de ansiedad y me preocupa mucho. Bueno, no sé si ya tiene el diagnóstico, pero ella lo menciona así. Tiene 20 años la muchacha, se encierra en el cuarto, grita, llora, no come, ha perdido demasiado peso y no sé qué hacer. Ayúdenme, por favor. Bueno, eso sí ya suena a un trastorno de pánico o una crisis de pánico al menos, ¿verdad? Con bastante disfunción en la cotidianidad de esa persona, puesto que no está saliendo de la casa, no se está alimentando. Entonces, en definitiva, creo que lo mejor que podría hacer esa familiar es convencer a esta persona de que su situación tiene una solución, ¿verdad? Si se busca ayuda y pues llevarle a consultar, definitivamente. Este cuadro que ella menciona, por ejemplo, que la muchacha se encierra, que grita, que llora, que no quiere comer, que no quiere ver a nadie, ¿es típico en la persona con ataques de ansiedad o con problemas ansiosos? El tema es que las manifestaciones varían en cada persona y así como su intensidad, ¿verdad? Tal vez personas un poco más reservadas vivan los ataques de pánico más físicos y tal vez no vayan a ser como un cuadro tan externo. Esto va más relacionado como con las características de personalidad de cada quien. Yo creo que cuando uno lee de las manifestaciones físicas de la ansiedad, los trastornos de pánico puede ser de las peores cosas que una persona puede experimentar. Es una sensación totalmente desagradable, sensación de que me voy a morir, de que tengo que salir corriendo, de desesperación total. Claro. Digamos, imagínese estar como en el peor lugar, digamos, que usted pudiera estar. Eso prácticamente solo va a entender o personas que han padecido eso o personas que, como ella, que ve a su familiar en estas crisis. Pero es muy importante lo que dice la doctora. Una vez que consulte, o sea, solo hay una ruta, mejorar. O sea, ya no se puede estar peor, pero para mejorar deben consultar. Claro. Quiero presentarles un video más de Wendy, que nos manda la siguiente consulta. Buenos días, mi nombre es Wendy. Yo nunca había presentado crisis de ansiedad, pero el año pasado, a raíz de que quedé embarazada de 41 años, empecé a presentarlas. Me dio insomnio, me dio depresión y las crisis de ansiedad. A mí me mandaron a tomar fluoxetina durante el embarazo y después de... actualmente no lo tomo y no volví a presentar crisis desde diciembre. Mi hija nació en junio, pero sí me quedó la sensación, digamos, cuando algo me cae mal al estómago, de como que me van a dar las crisis de ansiedad. Siento esa sensación, aunque no llego hasta el punto, digamos, de que se me acelera el corazón o que me falta la respiración. Gracias. No, gracias a usted por contarnos. Bueno, ¿verdad? Otra cosa que uno dice, como le comenzó esto por el embarazo. Claro. Bueno, porque estaba de 41 años, dijo, ¿verdad? Sí, seguramente estaba preocupada. No, pero puede ser a cualquier edad. Sí. Tal vez 2 cosas que hay que rescatar de este video, ¿verdad? Es una, las personas empiecen el tratamiento. Cuando se sienten bien, he visto varias personas que suspenden el tratamiento por ellos mismos, ¿verdad? La suspensión del medicamento también tiene que ser como una indicación médica. Algunas veces suspenden el medicamento porque se sienten tan bien, pero tal vez ya pasó la crisis, pero no están, digamos, ya completamente libres de síntomas. Entonces, siempre es bueno consultar antes de suspender el medicamento. Sí. Y este comentario que dice Wendy es muy importante porque también pues nos ayuda como a sacar un tema que
que creo que también es algo que tenemos que visibilizar muchísimo. Como les comenté al principio, sí que puede haber una mayor prevalencia de la ansiedad en las mujeres versus los hombres, y hay momentos en la vida específicos por esta correlación hormonal en donde yo todavía estoy como mujer más vulnerable, y el embarazo y el posparto es uno de esos principales momentos. Muchas mujeres van a experimentar un debut de sus trastornos afectivos en el embarazo y en el posparto, y estar en ese momento todavía entonces mete más tabús para la consulta, miedos, ¿verdad? Medicamentos que puedan afectar a mi bebé, o que van a decir las personas de mí que yo debería estar feliz porque me estoy embarazada, porque mi embarazo va muy bien. Entonces todavía el tabú es mayor, ¿verdad? Pero es muy frecuente porque es un momento de vulnerabilidad psíquica en particular para las mujeres, y pues hay solución, hay respuesta, y también hay medicamentos que podemos utilizar para estas mujeres. Eso es muy importante. Sí, la televidente que nos escribió contándonos lo de su hija, nos acaba de volver a escribir y dice que es que la muchacha, lo peor de todo, o algo que empeora la situación, es que no quiere recibir ayuda. Claro. Entonces, ahí quería tal vez si le podemos dar alguna idea de cómo tratarlo, digamos, cuando la persona que está sufriendo el trastorno no quiere, ¿verdad?, ayuda, digamos, o no sé si es que no quiere ayuda o... No desea ir. Exactamente. No desea ir a consultar. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues eso es pan de cada día, podríamos decirlo de esa manera, ¿verdad? Es un proceso muchas veces. También depende de la edad que tenga la persona. De pronto, si yo soy un menor de edad, es más sencillo que mi familia me lleve, ¿verdad? Pero si ya soy una persona adulta, pues está todo el tema del libre albedrío y la posibilidad de buscar ayuda. Entonces, yo creo que pues creo que un tema es como la psicoeducación, ¿verdad? Que podemos resaltar. Muchas veces hay como algunos estigmas relacionados en las consultas de psiquiatría. Bueno, no, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Tal vez como desde una percepción, una distorsión literaria, de cine, de que yo voy a llegar a una consulta donde va a haber una persona excéntrica en un sitio que tal vez un profesional con una mirada penetrante, y que va a haber un diván y que probablemente me hagan unos medicamentos que no me van a hacer sentir bien. Ese es como el concepto social que suele haber, ¿verdad? Entonces tal vez explicar o entender que pues una consulta con algún profesional de salud mental, con un psiquiatra en particular, es una consulta con un médico especialista en salud mental, y pues se sigue un esquema básico en donde yo pues establezco una relación médico-paciente basada en empatía, y pues en base a los síntomas que yo identifique en la entrevista, pues puedo hacer un diagnóstico y puedo dar una terapéutica, y pueden haber muchos tipos de posibilidades terapéuticas que se pueden brindar. Entonces, que hay que contextualizarlo como cualquier otra enfermedad física. Claro. Bien, nos queda un minuto y quería que lo aprovecháramos para mandarle un mensaje a la gente en lo que les dije al principio, ¿verdad? Cómo rompemos el prejuicio y el estereotipo con respecto a problemas mentales como este. Ok, pues yo quiero resaltar, ¿verdad?, que la marea de los trastornos de la salud mental viene creciendo, viene subiendo, y pues en este momento, por la pandemia y por la situación país igual que estamos viviendo, la posibilidad de que baje es muy baja. Estos trastornos van a ser más frecuentes. Los trastornos de la salud mental, la ansiedad o todos en particular, tienen una base y son una enfermedad del sistema nervioso central y tienen una opción terapéutica, y como todas las enfermedades físicas, la idea de tratar es dar alivio, porque si yo no busco este tratamiento voy a tener una disfunción directa en mi cotidianidad, todas mis relaciones interpersonales, los temas académicos, los temas profesionales. Entonces hay soluciones y es tan simple como contextualizarlo como una enfermedad y buscar ayuda. Doctor. Bueno, yo creo que en estos momentos de la historia del mundo que estamos viviendo el estrés, todos estos sistemas, digamos, se hacen evidentes y afloran. Y muchas veces es más fácil, digamos, negar lo que no se conoce. Yo a todas las personas, profesionales en salud principalmente, diría que se informen del tema, que conozcan los temas, porque con la frecuencia que se dan estas enfermedades, todas las personas conocemos a alguien que es ansioso, todas. Y si esa persona no nos ha dicho lo que siente, es porque nosotros, digamos, reflejamos, digamos, como ese tabú. O sea, nosotros no nos mostramos empáticos a recibir esa. Entonces, es muy importante informarse y hablar, ¿verdad? Hablar, aceptar y buscar ayuda. Bueno, muchas gracias. Ahí están apareciendo los números de teléfono de los doctores, Alejandra López y Daniel Murillo, 2288-2700. Y también está el 8314-5666. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Que tengan una mañana bien bonita y un buen fin de semana. Igual a todos. Gracias, igual.